Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegaron la madre y los hermanos de Jesús y quedándose afuera lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de él y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. Jesús le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta lectura es muy interesante, pero que algunas veces también nosotros la hemos aplicado a otra realidad, sobre todo por influencias protestantes, ¿verdad? Se dan cuenta que María tenía otros hijos, vienen tus hermanos, o sea, muchas cosas que el Evangelio en realidad no tiene ninguna intención de esas discusiones superficiales y que no son los elementos esenciales y teológicos de la palabra de Dios. Otro totalmente diferente es el mensaje, queridos amigos, de lo que el Señor aquí nos quiere transmitir. E incluso algunas veces nosotros también caemos también en ese jueguito, ¿verdad? Porque queremos responder, la famosa apologética, etc. Pero tenemos que ir. La mejor apologética, queridos amigos, es entender el mensaje, porque entendiendo el mensaje se disipa toda duda y se disipa cualquier malentendido o interpretación. Entonces aquí nosotros nos encontramos. En primer lugar, tenemos que ubicarnos ante la comunidad ad intra y la comunidad ad extra. Eva dice oveja, estamos en latín. Ad intra es el cristianismo, los seguidores del Señor. Es decir, los primeros cristianos que comenzaban a seguir a Jesucristo. Entonces están dentro de la comunidad, ad intra. Y ad extra son todos los demás, los paganos, pero sobre todo los judíos, el judaísmo. Ad extra, fuera de esta comunidad. Los que no han aceptado a Jesucristo, los que no entran dentro de este evangelio de Jesucristo. Bueno, ese es el primer elemento que nos tiene que servir como enunciado para entender la palabra de Dios del día de hoy. Aquí dice: llegan su madre y sus hermanos. ¿Quiénes son? Madre, ¿quién es la madre de Jesús? ¿Quiénes son sus hermanos? Ante esta situación del judaísmo y el cristianismo, entonces, ¿de dónde surge el cristianismo? Del judaísmo. ¿Quién es la madre del cristianismo? El judaísmo. No hay ninguna, como dice Jesús, no vine a abolir, a romper, a quebrar. No, al contrario, a darle plenitud, dice el Señor. Es decir, la madre siempre es el Antiguo Testamento, es la historia de la salvación, es la promesa que Dios ha hecho a Abraham, que se ha realizado justamente con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y es ahí donde tenemos la comunidad ad intra, es decir, estos cristianos que entienden en la persona de Jesús la realización del plan de salvación de Dios. Hopean entonces la hombre useñan de esta. La bebé en alan de su oye mongueta en 10. Hablan de hermano cuera y amalan de hermano cuera. Y son todos los judíos, todos los que están entonces en este diálogo. Recordemos que toda la palabra de Dios se escribe dentro de un contexto histórico, queridos hermanos. A ver cuando ahí la oyes ahí, porque un angelito vino y me dictó algo a Keina, bebe a escribir que opea o lo que sea. No, queridos amigos, sobre una realidad bien concreta de situaciones que se opea era el contexto histórico, contexto de la realidad que se vivía. Y por eso decimos también que la Biblia, la palabra de Dios, siempre es un libro pedagógico que nos enseña a dar respuesta a qué cosa, a los problemas que existían en ese momento en nuestro contexto histórico de lo que estamos leyendo y estamos narrando. Y entonces el problema de las dos comunidades, ad intra y ad extra. Tu madre, aquí viene el judaísmo que quiere hablar con el cristianismo. Y bueno, ¿cuál es la respuesta de Jesús?
Y él pregunta, ¿quién verdaderamente es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? No es que él no sabe quién es su mamá, quién es su papá, no tiene nada que ver, nada que ver. Aquí simplemente está diciendo, ¿verdad? ¿Quién verdaderamente son los que entendieron y que entienden el plan de salvación de Dios? La historia de salvación del Señor. ¿Quiénes son? Los que verdaderamente después dice, estos son mi madre y mis hermanos. Estos que están aquí escuchando la palabra de Dios, los que escuchan y cumplen la palabra del Señor. Es decir, los que entendieron el Antiguo Testamento, las promesas que se han cumplido en la persona de Jesucristo. Esos son los verdaderos judíos. Esos son los que están en el verdadero judaísmo. Y esos son los que ahora entonces nos llaman a nosotros cristianos. Porque recuerden que también la palabra o el nombre cristianos no es que viene un escribano con un abogado, entonces ella está cristiano. No. Eso incluso los enemigos del cristianismo le dijeron, cristiano fuera. Esto que le siguen a un tal Kyrios, Cristo, el ungido, el Mesías, ¿entienden? Así es que, queridos hermanos, vamos a procurar también entender lo esencial y fundamental. Conocer el Antiguo Testamento. Conocer el plan de salvación, la historia de salvación. Pero haga entonces, hoy cómagato en la persona de Jesucristo. Y por lo tanto, ¿quiénes son verdaderamente los que forman parte de esta familia de Jesús? Su madre y sus hermanos. ¿Quiénes son? Todos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Que así sea Que así sea. también con nosotros. Amén.